Lo que vamos a hacer inicialmente es deducir algunos conceptos fundamentales. ¿Qué es el análisis dimensional? Es una parte de la física que estudia la forma, cómo se relacionan las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales. Nos sirve para comprobar si una fórmula es correctamente dimensional, deducir ecuaciones a partir de estos datos experimentales y hallar unidades de magnitudes derivadas. Habíamos indicado que las magnitudes fundamentales es la mínima expresión de una magnitud, ¿no? Y son 7 las más importantes. En cambio, las magnitudes derivadas dependen de una magnitud fundamental. Antes de continuar, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que es las condiciones que vamos a reforzar, ¿no? Cuando hablamos de exponentes, que vamos a utilizar mucho en esta parte, vamos a utilizar las leyes de los exponentes. Tenemos el primero cuando las bases son iguales y tenemos la suma de exponentes. Sí, acá tenemos unas magnitudes fundamentales que son las tres más comunes que vamos a utilizar. Está la longitud, la masa, el tiempo y su dimensión, ¿no? Letras mayúsculas y imprentas, longitud, masa y tiempo. Esas unidades y esas dimensiones vamos a utilizar ahora. ¿Qué es entonces una ecuación dimensional? La ecuación dimensional es una igualdad del tipo algebraico cuya notificación se hace entre corchetes. Se lee una ecuación dimensional de A, ¿no? de la variable que vamos a analizar. Las ecuaciones dimensionales cumplen las leyes del álgebra, excepto la suma y la resta. Acá no me interesa cuál es la cantidad final, sino su dimensión. Fíjense, en el ejemplo 1 dice t más t menos t. Acá puedo decir, por ejemplo, que papas más papas menos papas me va a seguir dando una dimensión que se llama tiempo en este caso, ¿no? Lo mismo acá. El número no me interesa, lo que me interesa es la dimensión. Si estas dimensiones son iguales, voy a poder hacer operaciones con esto. Y obviamente comprobar que son dimensionalmente correctas. Las ecuaciones dimensionales de los números, ángulos, logaritmos y funciones trigonométricas son iguales a la unidad. Vuelvo a decirles, no me interesan los números, los valores, ¿no? Acá tenemos beta, tenemos 180, todo es igual a 1. Cualquier número que no represente una magnitud va a ser igual a la unidad. Tenemos unos ejemplos acá. Obtención de las fórmulas dimensionales. Dice. Las fórmulas dimensionales se obtienen a partir de las relaciones matemáticas que se puede hallar en alguna tabla, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense, tenemos una determinada cantidad, que el primer ejemplo es el área, por ejemplo, que en su fórmula matemática será base por altura. Base por altura, la altura es longitud y la base es longitud, me va a dar longitud por longitud, longitud al cuadrado. Su unidad física es metro al cuadrado, por lo tanto vendría a ser una magnitud derivada, porque es longitud al cuadrado, es elevado al cuadrado. La fundamental solo tiene el exponente 1, ¿no? Seguimos con volumen también. En el volumen es área por altura, en este caso, ¿no? Y vamos a conocer que el área es longitud al cuadrado, la altura es otra longitud y por ende el volumen es longitud cúbica, que va a ser su unidad en el sistema internacional, metro cúbico. Esta obviamente también sería una magnitud derivada. En la velocidad tenemos ya una... Listo, entonces en esta situación vamos a tener este ejemplo que me dice que es longitud por tiempo a la menos 1.
De las condiciones que les hablaba en los exponentes, vamos a ampliar una resolución en este caso y van a ver que si trabajo con las unidades o trabajo con la magnitud, el resultado tiene que ser en la misma condición y en la misma proporción. Sigamos con un ejemplo. Dice, la densidad es masa sobre volumen, donde M es masa y B es volumen. Identificamos las unidades. Dice, es kilogramo sobre metro cúbico. Eso habíamos hecho algún ejercicio ahí. Dimensionando me sale el kilogramo es unidad de masa y metro cúbico es unidad de volumen, en este caso longitud al cubo. Aplicando la ley de exponentes, vamos a tener que magnitud por longitud a la menos 3, porque estaba en el denominador, es la magnitud de densidad. Esto también vamos a ampliarlo. Seguimos con un ejemplo más. En velocidad, dice, velocidad V es una división, como hace un momento habíamos tomado en cuenta. D es distancia, y T es tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar sus unidades, ¿no? Velocidad entonces va a ser metros sobre segundo, dimensionando nos va a salir L de longitud, que es de metro, y de segundo, tiempo. De segundo tiempo. Aplicando la ley de exponentes, tiempo que estaba en el denominador va a subir con tiempo a la menos 1 en este caso, ¿no? Por el hecho de que solo estaba con un exponente. La ecuación dimensional de la velocidad va a ser longitud por tiempo a la menos 1. El trabajo. Estamos con trabajo. Es igual a fuerza por distancia. Donde F es fuerza, D es distancia, ya habíamos dicho. Y vamos a reemplazar sus unidades. Trabajo. Habíamos dicho que fuerza es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Estamos acá. Y la distancia va a ser metros. Estoy trabajando ahora con sus unidades. Vamos a reemplazar sus dimensiones. De kilogramo voy a reemplazar con masa. Acá tengo metros sobre segundo al cuadrado. Metro es longitud y segundo al cuadrado es tiempo al cuadrado. Por metro, que es longitud. Voy a simplificar algunas cosas acá y se queda acá. Fíjense. Longitud por longitud va a ser longitud al cuadrado. Y tiempo que estaba elevado al cuadrado en el denominador sube como tiempo a la menos 2. Bueno, ¿qué tal chicos? Ahora vamos a trabajar esta semana un nuevo tema. Es análisis dimensional, que es una forma de analizar de manera diferente, principalmente las unidades de una diferente magnitud, pero también la dimensión. Acá vamos a recordar mucho lo que son magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Como se les había indicado en el anterior video, tenemos leyes de exponentes que debemos recordar. Vamos a recordar un poquito inicialmente a qué nos referimos cuando hablamos con leyes de exponentes. Vamos a determinar las partes de un número, en este caso un número exponencial. Este número estaría elevado a una cantidad n, ¿no? X vendría a ser la base del número y n el exponente, ¿no? Es lo que vamos a utilizar frecuentemente ahora en un análisis dimensional. ¿Cómo modificamos o analizamos los exponentes de una determinada base?
En este caso, nuestra dimensión va a ser la base y el exponente va a determinar si es magnitud tal vez fundamental o derivada y en qué nivel, digamos. Tenemos leyes de los exponentes, he citado acá 6 principalmente, y vamos a tomar en cuenta estas aplicaciones. A ver, veremos. La primera me dice cuando ambos tienen la misma base pero diferente exponente. ¿Cómo podemos resolverlo? Copio la base y los exponentes se suman, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que tienen la misma base. Acá está una base elevada a un determinado exponente y a su vez elevado a otro exponente. ¿Qué hacemos? Colocamos la base y como estos tienen forma complementaria, se multiplican. Seguimos. ¿Qué pasa cuando hay una división de dos números que tienen la misma base pero diferente exponente? Acá, fíjense, era elevado a la otra, ¿no? Pero lo que tendría que hacer, puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Si es que está en el denominador, sube al numerador, pero el exponente con signo negativo. O sea, aquí copiaría esto primero. Ve a la m porque no hay no hay una operación adicional. Y este subiría como b menos n, ¿no? Y fíjense, volvemos a esto. Si acá era se sumaban, acá nuevamente se tendrían que sumar. Coloco la misma base, m más menos n. Puedo ordenar, ya que este signo es negativo, menos por más es menos. Va a ser m menos n. Listo. Estoy utilizando otra propiedad, fíjense. Acá estamos con esta condición fundamental. Es idéntica prácticamente, estamos cambiando otra base. Es un valor a. M por n, esto es a, m por n. Listo, seguimos. Fíjense, en la quinta propiedad estamos utilizando otra base, a y b a la m. ¿Qué hacemos en este caso? Podemos subir, ¿no? Esta a la m como propiedad distributiva primero, acá, lo dejaré abajo, bm. ¿Se puede quedar ahí? Sí, ambos tienen el mismo exponente, pero también puedo subir el denominador al numerador. AM copio, como es producto, multiplicado por b, pero como está subiendo al numerador, signo negativo. Fíjense, el signo es fundamental. Seguimos. ¿Qué pasa en esto? ¿No? Voy a aplicar propiedad distributiva. A la menos m, b a la menos m. Ahora, ¿qué hago? Fíjense, si este suba al numerador, va a subir como positivo, porque estaba en el denominador. Y esto quedaría así más o menos. Pero también esto puedo bajar al denominador para que esto sea positivo. Entonces quedaría b a la m, a la m. También hubiera hecho esto de manera directa, ¿no? Sabiendo que el hecho de que el exponente esté negativo puede facilitarme para que yo pueda girar las dos bases. Esto vamos a utilizar mucho en análisis dimensional y es lo que quería recordar con ustedes. No se olviden la diferencia entre base y exponente. El exponente tiene también signos y el signo del exponente me va a ayudar para determinar si se va a encontrar en el numerador o en el denominador. Sigo.
sabemos las diferencias entre magnitudes derivadas y magnitudes fundamentales. Habíamos dicho que las magnitudes derivadas dependen de las magnitudes fundamentales. Y las tres magnitudes fundamentales que vamos a utilizar es la longitud, la masa y el tiempo. Lo que necesitamos aplicar acá es la unidad en el sistema internacional. Solamente vamos a trabajar con el sistema internacional, donde acá la longitud es metros, la masa es kilogramos y el tiempo es segundos. Como son magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, necesito representarlos también con su dimensión. La dimensión de la longitud es L mayúscula, de la masa M mayúscula y del tiempo T mayúscula. Vamos a utilizar estos dos sistemas frecuentemente, el sistema internacional y la dimensión. No se olviden las tres fundamentales: longitud, masa y tiempo. Estas dos se van a relacionar constantemente. Vamos a hacer algunos ejercicios de algunas condiciones que tenemos. Fíjense. Dice condiciones. Tengo 8 veces t más 2 veces t menos 3 veces t. Esto es tiempo, ¿no? De allí yo ya sé que esto es tiempo. Entonces, no me está dando la unidad, pero como voy a trabajar en el sistema internacional, posiblemente sean segundos. Entonces, ¿qué condiciones tengo? Que las operaciones básicas, como es la suma y la resta, me van a dar el resultado la misma dimensión. Fíjense, análisis dimensional. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Si sumo 8 más 2 es 10 veces t, menos 3 veces t, estoy copiando. Y si resto 10 menos 3 es 7 veces t. ¿Qué no ha cambiado acá? Fíjense, los números han cambiado, todos prácticamente. Lo único que no ha cambiado es la dimensión. T, 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 T y al final T. Entonces, ese es el objetivo del análisis dimensional. Saber esta dimensión que determina una ecuación. En otras palabras, podemos decir que si restamos papas con papas, nos van a dar papas. Y si seguimos, en este caso hemos sumado aquí y restamos, nos van a seguir dando papas. Entonces, el objetivo es mantener y conocer esa situación. Aquí tengo la dimensión de tiempo, ¿no? Seguimos. Este es otro problema. Miren, tenemos 8 metros menos 3 metros. Papas con papas van a seguir dando papas, en este caso metros, ¿no? 8 menos 3 es 5. No hay problema. Pero lo que me interesa es su dimensión. Y acá me está dando su unidad en el sistema internacional. Lo que yo quiero saber es su dimensión. De esta es longitud. De esta era tiempo. Sigo acá. Fíjense, acá ya hay una propiedad similar a la que estábamos repasando. Dice 6 metros entre 2 metros. Como no me interesan los números, lo que me interesa es la dimensión. Puedo anular los números colocando unos, no hay problema. Lo que me interesa es la dimensión. Voy a seguir trabajando en este caso con su unidad en el sistema internacional. Metro al cubo está entre metro. Puedo eliminar este metro y se queda como metro al cuadrado. De este metro al cuadrado yo sé que esto es la unidad del sistema internacional, pero su dimensión es L. Como está al cuadrado va a ser longitud al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, en este caso esto es magnitud fundamental y esta derivada, porque las fundamentales son
longitud elevado a la 1 más a la 1 y t a la 1. Pero esta es derivada porque es L al cuadrado. ¿Qué más? Acá podríamos haber resuelto de otra manera. Aclararles eso también, ¿no? Estoy acá, m al cubo entre m, ¿no? Por esta propiedad podía haber subido el denominador como negativo. Fíjense, m3, el numerador estoy copiando, el denominador subiría, porque es producto, m menos 1. Y estoy ahora en la otra propiedad, acá se ve, ¿no? Bases iguales, los exponentes se suman o se restan si es que fuera un signo, ¿no? m3 más menos 1, si quiero, ¿no? Opero 3 más por menos menos, 3 menos 1, 2, m cuadrado. Y vuelvo a lo mismo, que es longitud al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer en análisis dimensional. Tenemos otro ejercicio acá, a ver, vamos a ver otras de las condiciones. Ahí dice, son 9 segundos que quiero multiplicar por 2 segundos. De acá tengo que saber que los números en análisis dimensional no me interesan, no son una condición de análisis en este aspecto. Entonces los unos, digo los 9 y los 2 se convierten en 1. Va a ser acá segundo por segundo. Fíjense, estoy en unidad. Segundo por segundo es segundo al cuadrado, ¿no? Y como esto está en su unidad, yo sé que segundo tiene la dimensión de tiempo. Y como está al cuadrado, tiempo al cuadrado. Como está al cuadrado es magnitud derivada. Porque deriva de tiempo nada más, ¿no? Seguimos acá. Los valores de ángulos, que esto es seno, esto es un ángulo, un logaritmo, e inclusive pi, que vendría a ser 3,1416, que es un número. Esto seno de, no sé, aquí haremos por si acaso, a ver, seno de 45 me va a dar un número, 0,70. 360 sigue siendo 360. Vamos a colocar acá logaritmo de 5, digamos. Me va a dar 0,698. Y como habíamos dicho, todos los números se convierten en 1. De hecho, cuando vea esto, tengo que colocar un 1. Y como el 1 multiplicado por 5.000, 20.000, 10.000 es 1, no me va a afectar nada la resolución final. Finalmente tengo esta, fíjense. Logaritmo de 30 dice por L al cuadrado más pi por L al cuadrado. Entonces yo sé que el logaritmo es 1 y pi es también otro número que es 1. Copio lo que me queda. Longitud al cuadrado más longitud al cuadrado. Acá papas con papas me va a seguir dando papas, ¿no? Y esta sería una magnitud también derivada. Porque no se olviden que las fundamentales es longitud solita, masa solita y tiempo. Como este está al cuadrado, derivan. Algo que también acá, estas propiedades de los exponentes solamente funcionan cuando esto es producto. Fíjense, producto, esto es producto, aquí está producto. Cuando es suma, solo mantenemos la magnitud que determina este aspecto. Vamos a hacer una ecuación que es un ejercicio de la práctica que lo van a completar. Dice, el perímetro de una circunferencia PC es igual a 2pi por r, donde, fíjense, pi es 3,1416, eso ya lo estábamos conociendo, y r es el radio. Hallar su dimensión, dice. Quiero saber su dimensión.
Lo que puedo hacer yo de una manera directa es, como me está dando su unidad en el sistema internacional, trabajar con su unidad. Entonces la desconocida es PC. PC. Reemplazo el valor que conozco, 2, y pi es 3.1416 por R, y R es metros, ¿no? Yo sé que los números no me afectan, entonces esto se vuelve 1, esto 1. 1 por 1 es 1. Y sé que PC es igual a la unidad M. Esta es la unidad, pero quiero saber su dimensión. Sé que M es longitud. La dimensión, por lo tanto, es longitud. PC es L. Y al observar el resultado, puedo deducir que esta es una magnitud fundamental, a diferencia de las otras. Fíjense, ¿por qué es fundamental? Porque es solo longitud, no está elevado a otro valor. En cambio acá estaba elevado al cuadrado, por lo tanto era derivada, deriva de una fundamental. Ahí tenemos el ejercicio. Listo, seguimos con el ejercicio 2, que también está en nuestra práctica. Dice, la fuerza F depende de esta ecuación, que es F es igual a M por A, donde M es igual a la masa y A es igual a la aceleración, y me da sus unidades, ¿no? Identificar sus unidades, dice. Entonces lo que yo necesito es saber su unidad. También voy a colocar, quiero conocer también su magnitud. ¿Qué tipo de magnitudes? Listo. A ver. Entonces reemplazamos. Vamos a hacer con el trabajo con sus respectivas unidades en el sistema internacional. F va a ser igual a M. M es masa. Dice kilogramos. Aquí está. Por A. Y A es aceleración. Su unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Acá ya tengo el sistema reemplazado, ¿no? ¿Qué hago ahora? Puedo ordenar, pero lo que tengo que tomar en cuenta también es que ninguna de las tres unidades son las mismas como para que pueda operar, ¿no? Si me pide identificar sus unidades en el sistema internacional, la unidad de la fuerza sería kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Listo. Allí acabó y tengo las unidades. Quiero saber su magnitud. Reemplazo el valor. Kilogramo era en nuestra referencia masa, o sea, M, ¿no? Por M minúscula era metro. Acá estoy, ¿no? Estoy kilogramo, aquí está, era masa. Reemplazado M. M minúscula es metro. La dimensión sería longitud. Y S es segundo, que es tiempo al cuadrado. Ahí ya tengo su magnitud. Puedo ordenar lo que ya habíamos repasado con las propiedades, ¿no? F es igual a M por L. Y este que estaba en el denominador puede subir al numerador porque es producto T a la menos 2. El exponente que era positivo en el denominador sube al numerador como positivo. Y esta es su magnitud. ¿Qué tipo de magnitud será? Vamos a definir masa a la 1, longitud a la 1, pero tiempo está en otro valor, entonces derivada, ¿no? No es muy complicado. Fíjense, vamos a seguir resolviendo este ejercicio número 3. Dice allá la aceleración sí. Tenemos estos valores e identificar sus unidades. Vamos a conocer también su magnitud. ¿Ya?
Entonces estoy acá, voy a reemplazar. Aceleración es igual a variación de velocidad entre variación del tiempo. Aceleración. Delta sub B es velocidad. ¿Qué unidad tiene? Metros sobre segundo. Listo. Y está dividido entre el tiempo, que es segundo. Quiero hallar sus unidades de esto. Fíjense, ¿qué hago ahora acá? Sigo con la aceleración. ¿Cuál puedo subir? ¿Cuál puedo bajar? Me voy a hacer una división de fracciones, ¿no? Voy a colocar paréntesis en metros sobre segundo, que es el numerador dividido entre segundo. Esto se supone que está sobre 1, ¿no? ¿Qué me decía la relación para poder resolver este tipo de divisiones de fracciones? Puedes simplificar numerador con numerador o denominador con denominador. Si no se puede, multiplicas en cruz, decía, ¿no? O sea, en cruz sería metro por 1, me sigue dando metro, y segundo por segundo, segundo al cuadrado. De ahí ya tengo su unidad. Listo. Ahora necesito hallar su dimensión o su magnitud en este caso. La aceleración es igual a... Vuelvo, ¿no? Estoy acá. Metro está en el numerador, metro es longitud. Longitud. Segundo al cuadrado está en el denominador. Estoy aquí segundo. Era tiempo. T al cuadrado. Entre corchetes todo. ¿Qué puedo hacer acá? Del denominador subirlo al numerador. A es igual a L a la 1 que nos escribe por T como estaba a la más 2 y sube como menos 2. Listo. ¿Qué tipo de magnitud será? Magnitud derivado. Nuevamente, ¿no? Porque hay un T al cuadrado. Ese es el ejercicio 3. No son muy largos, pero necesitamos hacer y recordar esos valores. Vamos al ejercicio número 4. Dice la densidad de una sustancia responde a esta ecuación. Masa sobre volumen, ¿no? Hallar su dimensión y vamos a hallar también sus unidades, ya que estamos haciendo ambos, ¿no? Entonces la densidad es igual, dice. La masa. ¿Cuál es la unidad de la masa en el sistema internacional? Aquí estamos. Masa, kilogramos, ¿no? Colocamos acá kilogramos. Y el volumen, lo habíamos hecho en un ejercicio anterior en factores de conversión, era metro cúbico, ¿no? En el sistema internacional es metro cúbico. Vamos a reemplazar. En vez de densidad, te coloco arriba masa, dice kilogramos, dividido entre el volumen, que es metro cúbico. Todo esto entre corchetes. Sus unidades serán esas en el sistema internacional. Pero me pide su dimensión. A ver, para la dimensión lo que voy a hacer es reemplazar. En vez de kilogramos, acá estamos, que es masa, es M, ¿no? M. Y en vez de metros al cubo, acá está metros, voy a colocar longitud al cubo. Listo. Hasta ahí ya tengo sus dimensiones. Voy a ordenarlo con las propiedades de los exponentes. La densidad es igual a la masa por longitud al cubo que estaba en el denominador, sube como a la menos 3. Listo. Defino. Será magnitud por el hecho que está el 3 derivado. Listo. El ejercicio 5. A ver, vamos. Dice la presión
responde a esta ecuación siempre y cuando tengamos esto, ¿no? Esto es ejercicio de la práctica, por si acaso. Entonces, reemplazo. P es igual. Fuerza es F, dice. Que su unidad es esta. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Eso ya habíamos hallado en el anterior ejercicio, ¿no? Entre A y A es área. Metro al cuadrado. Un poco más extenso, más complicado tal vez. ¿Qué hacemos ahora? Lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hicimos en el anterior, ¿no? Voy a hacer como si fuera una división de fracciones. Así. Dividido entre metro cuadrado sobre 1 que se sobreentiende. Sigo. ¿Qué me decía la regla en este caso? Me decía numerador con numerador puedes eliminar y denominador con denominador. Si no se puede, multiplicas en cruz. Yo sé que acá puedo eliminar, miren, numerador y numerador. Un metro se puede ir con este, pero no lo voy a hacer. Voy a multiplicar en cruz para que verifiquen cómo se puede también simplificar. ¿Ya? Numerador con en cruz más bien, este numerador con este 1 va a ser kilogramo por metro por 1. Kilogramo por metro. Entre corchetes. Y segundo al cuadrado por metro al cuadrado. Metro al cuadrado. Listo. ¿Qué puedo eliminar acá? Este metro con esto. O sea, si no lo hice acá, puedo hacerlo acá. No hay problema. Ordeno ahora para la presión. Que es kilogramo. Ya no hay metro. Segundo al cuadrado por metro. Nada más, ¿no? Esas serían sus unidades. Un poco más largo. Ahora lo que necesito hallar es su magnitud en este caso. Presión. En vez de kilogramo yo sé que es masa, entonces va a ser M mayúscula. Segundo al cuadrado es tiempo, o sea, T al cuadrado. Por M es metro, ¿no? Y longitud. Listo. Aplico aquí la propiedad de exponentes. Presión es igual a masa por T al cuadrado, que estaba en el denominador, sube como T a la menos 2. Y multiplico por L, que estaba a la 1, sube como L a la menos 1. Esto entre corchetes, no se olvide. Y esta es su magnitud de presión. ¿Qué tipo de magnitud? Magnitud derivada.